El viento aullaba a través de las grietas de la madera podrida con un sonido que recordaba al lamento de un animal herido, mientras la lluvia castigaba el techo remendado con implacable violencia, goteando impetuosamente sobre el suelo empapado. En ese rincón olvidado del valle, donde la densa niebla parecía no disiparse jamás, una joven permanecía inmóvil, sintiendo cómo sus botas de cuero heredadas se hundían poco a poco en el barro que se filtraba entre los tablones deformados de la choza. No, solo se refugiaba de una tormenta pasajera. Presenciaba el lento derrumbe del único refugio que le habían permitido, una estructura que gemía bajo el peso del agua y siglos de abandono. Sus manos, rojas por el frío cortante y callosas por años de trabajo infructuoso, aferraban una pesada manta de lana contra el pecho, bajo la cual un pequeño y frágil aliento se movía rítmicamente. Su hermano menor, ajeno a que su herencia no era más que una ruina que se hundía en un pantano helado. A lo lejos, en la cima de la colina que acababa de descender en desgracia, las luces doradas de la casa principal parpadeaban como estrellas distantes y burlonas, intactas por la tormenta que asolaba las tierras bajas y pantanosas. Allí, tras las cortinas de terciopelo y los gruesos muros de piedra, resonaba el tintineo de las copas de cristal, celebrando una compartición que la había despojado de todo, excepto de su dignidad herida y de ese pedazo de tierra condenado. El olor fantasmal a carne asada y tabaco fino, recuerdos de una vida a la que había servido con lealtad, pero nunca compartido de verdad, parecía persistir en su mente, contrastando marcadamente con el acre olor a moho húmedo y agua estancada que ahora llenaba sus pulmones. Ella había sido la fuerza invisible que mantenía el orden, ahora desechada como una herramienta rota, obligada a contemplar el calor del hogar que había ayudado a construir desde la oscuridad más fría y solitaria de la finca. La injusticia de aquella noche residía no solo en la pobreza impuesta de repente, sino en la crueldad calculada de su intención. Le dieron el pantano del fondo, no para ayudarla a sobrevivir, sino para verla fracasar y hundirse en el fango de su propia insignificancia ante el clan. La choza, precariamente inclinada hacia la izquierda, era la manifestación física del desprecio familiar, una estructura considerada inadecuada incluso para el ganado, pero suficiente para ella y el niño que se había negado a abandonar. Cada crujido de la madera sonaba como una cuenta atrás, un aterrador recordatorio de que la tierra bajo sus pies era inestable, hambrienta y traicionera, como la sangre de quienes la habían expulsado. En ese momento, rodeada por el rugido ensordecedor de la tormenta y el aterrador silencio de su futuro, comprendió que sobrevivir allí no sería un regalo, sino una guerra declarada contra la misma tierra que amenazaba con tragárselas vivas. Es increíble cómo la vida puede cambiar en un instante, ¿verdad? Si alguna vez has sentido el peso de un nuevo comienzo difícil o anhelas justicia, suscríbete al canal para seguir este viaje hasta el final. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia hoy? Semanas antes de la tormenta que definiría su destino, la rutina de la joven comenzaba invariablemente mucho antes de que el sol se atreviera a tocar el horizonte, en el silencio azulado y gélido del amanecer rural. Sus pies conocían cada crujido de las tablas del suelo de la casa principal, moviéndose como sombras para no despertar a los terratenientes, mientras sus manos, ásperas y marcadas por finas cicatrices de alambre y espinas, encendían la estufa de leña con una eficiencia mecánica nacida de la repetición exhaustiva. Era la primera en oler la tierra húmeda mezclada con el humo del café, la única que sabía exactamente qué pestillo del granero necesitaba aceite y qué animal estaba enfermo con solo el sonido de su respiración.
Para ella, la granja no era una posesión descrita en papeles o cifras bancarias, sino un organismo vivo que alimentaba a diario con su sudor, creyendo ingenuamente que el amor dedicado a esa tierra sería correspondido de alguna manera con pertenencia y respeto. Su existencia dentro de esa rígida y jerárquica estructura familiar estaba marcada por una conveniente invisibilidad. Estaba lo suficientemente presente para llevar las pesadas cargas, pero invisible cuando se trataba de afecto o reconocimiento. El único color en su mundo gris era su hermano pequeño, un niño de ojos grandes y curiosos a quien protegía con la ferocidad de una loba, cosiendo parches de colores en sus ropas desgastadas para ocultar la pobreza que los distinguía de sus primos lejanos. Mientras lavaba ropa de lino fino y planchaba los cuellos de sus tíos, le susurraba promesas al niño, asegurándole que el trabajo duro era una virtud sagrada, que los patriarcas, en su severa sabiduría, sin duda, valorarían a su debido tiempo. No, se daba cuenta o se negaba a aceptar que su dedicación no se consideraba un mérito, sino la obligación natural de quien nació para servir, una deuda eterna por haber sido acogido bajo ese imponente techo. Los abuelos, figuras austeras que parecían talladas en la misma piedra fría que la chimenea principal, lo observaban todo desde la altura de su incuestionable autoridad, sentados en sillones de cuero que crujían como sentencias judiciales con cada movimiento. Había una frialdad calculada en la mirada del patriarca, un hombre que medía el valor de las personas por la tierra que poseían o las ganancias que generaban, y que veía en su nieta solo mano de obra barata, desprovista del linaje noble que tanto apreciaba en sus otros herederos. La abuela, con sus manos temblorosas cubiertas de anillos antiguos, mantenía un silencio cómplice, sin intervenir jamás cuando se ladraban órdenes ni cuando la joven era excluida de las cenas dominicales con pretextos triviales. El ambiente en la casona era de juicio perpetuo, donde cada paso del protagonista era medido, sopesado y silenciosamente considerado insuficiente según los cánones de aquella decadente aristocracia rural. A medida que se acercaba la fecha de la gran división, la casa se vio invadida por la ruidosa y depredadora presencia de los tíos y primos que vivían en la ciudad, trayendo consigo el olor a gasolina, cigarrillos caros y una codicia apenas disimulada por sonrisas forzadas. Recorrieron la propiedad con zapatos, que nunca habían tocado el barro, señalando los campos y graneros no como quienes admiran la belleza de las cosechas, sino como carniceros evaluando los cortes de un animal a punto de ser dividido. La protagonista les sirvió vino y café, escuchando fragmentos de conversaciones sobre ventas, loteos y ganancias rápidas, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que ninguno de ellos hablaba de preservar, sembrar o cuidar la tierra. Para ellos, la tierra era solo un activo financiero. Para ella, era la única madre que había conocido, y ver a esos desconocidos codiciar los frutos de su trabajo le generaba una angustia sorda e impotente. La tensión en la casa se hizo casi palpable, una electricidad estática que provocaba escalofríos y anunciaba que el precario equilibrio estaba a punto de romperse definitivamente. La joven redobló sus esfuerzos, trabajando hasta el agotamiento físico, limpiando, organizando y asegurándose de que la finca estuviera impecable para el día de la lectura del testamento, como si la perfección de su servicio pudiera comprar el amor que le habían negado toda la vida. Pulió los cubiertos que no usaría, barrió el porche donde no se sentaría y vistió a su hermano con la mejor ropa que encontró, peinándolo con agua y esperanza. Había una fe ciega en su corazón en que la justicia divina obraría a través de las manos de sus abuelos,
en que verían, en el último momento, quién amaba de verdad ese lugar y quién estaba allí solo para devorarlo. En aquel fatídico día, la sala de estar se impregnaba del solemne aroma a cera de abejas y madera vieja. La luz de la tarde, filtrándose a través de las pesadas cortinas, creaba una atmósfera de duelo prematuro. La familia estaba reunida en un semicírculo de voraz expectación. Los legítimos herederos se acomodaban en los sofás de terciopelo, mientras la protagonista permanecía de pie, apoyada en el marco de la puerta, agarrando la mano de su hermano con desmesurada fuerza. El abogado de la familia, un hombre de rostro inexpresivo y voz monótona, disponía montones de papeles sobre la mesa de centro, ajeno al drama humano que latía en aquella habitación sofocante. El silencio solo lo rompía el incesante tic-tac del reloj de péndulo del pasillo, marcando los últimos segundos de la vida que conocía, mientras las miradas de los tíos cruzaban el aire con maliciosa complicidad, anticipando el golpe que estaba a punto de asestarse contra la única persona allí con callos en las manos. La voz monótona del abogado llenó la sala, recitando cláusulas y coordenadas geográficas que desmembraban la granja como si fuera un cuerpo degollado en un matadero. Con frialdad burocrática, anunció que las hectáreas de verdes pastos, donde el ganado gordo pastaba perezosamente, pasarían a manos del tío mayor, un hombre cuyas deudas de juego eran conocidas en 3 condados. El huerto de manzanos centenarios que la protagonista había podado y curado de plagas con sus propias manos durante los crudos inviernos, estaba destinado a una prima lejana que frunció el ceño al mencionar la suciedad de la cosecha, calculando ya en voz alta cuánto valdría la madera de los árboles si se vendiera a un aserradero local. Cada frase leída era un golpe físico, una lenta amputación de la historia de la joven con esa tierra, mientras permanecía inmóvil, sintiendo cómo la sangre se le escapaba del rostro, observando cómo su mundo se desmoronaba. Los herederos recibieron sus partes con sonrisas de suficiencia, brindando con el vino que ella misma había embotellado años atrás, sin siquiera reconocer el esfuerzo que encierra ese sabor. El aire estaba cargado con el humo de puros victoriosos y el olor empalagoso de perfumes caros, creando una atmósfera sofocante que contrastaba con la honesta sencillez del campo exterior. Nadie la miró. Sus ojos estaban fijos en los mapas extendidos sobre la mesa, trazando líneas imaginarias de propiedad y exclusión. La protagonista apretó la mano de su hermano pequeño, quien jugaba distraídamente con un botón suelto de su abrigo, ajeno a la tragedia patrimonial que se desplegaba, intentando transmitir una seguridad que ella misma ya no poseía, mientras su corazón latía erráticamente contra sus costillas, esperando la migaja que sobrara. Cuando finalmente pronunciaron su nombre, un silencio denso y burlón invadió la sala, interrumpiendo el tintineo del cristal. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas, y leyó con dificultad la descripción de un terreno que rara vez aparecía en los registros oficiales: el pantano del fondo. Era una franja de tierra pantanosa, perpetuamente cubierta de niebla y lodo, donde se alzaba un viejo cobertizo usado para desechar herramientas rotas y muebles podridos. Un murmullo de risas ahogadas recorrió la sala. Aquello no era una herencia, era un insulto formal en papel con membrete. Ese terreno era conocido por hundir cualquier construcción que se hiciera sobre él, un cementerio de intentos fallidos, un lugar que incluso la familia evitaba mencionar como si fuera una vergüenza geográfica. La humillación, sin embargo, no se detuvo con la lectura del documento. Necesitaba ser verbalizada para herir más profundamente. Una de las tías, con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos, comentó en voz suficientemente alta para que todos la oyeran,
que esto era más que suficiente para alguien sin ambición ni pedigrí. Le dijeron que debería estar agradecida por tener un techo, ignorando deliberadamente que dicho techo estaba infestado de termitas y tenía goteras. Su lógica perversa transformó la crueldad en caridad distorsionada, sugiriendo que ella, con sus manos callosas y sin un apellido ilustre, no sabría qué hacer con tierras productivas. La risa que siguió fue cortante, despojándola de cualquier resto de dignidad ante las miradas condescendientes que la evaluaban. Buscó la mirada de su abuelo, el patriarca sentado en su trono de cuero, esperando encontrar algún rastro de remordimiento o una explicación silenciosa a tal afrenta. El anciano, sin embargo, sostuvo su mirada con una indiferencia inflexible, bebiendo su whisky sin vacilar, como si su nieta fuera una extraña indeseada a la que finalmente despedían. En ese momento, el dolor del rechazo superó la pérdida material. Era evidente que para él su sangre era agua, y todo el amor y el servicio que había dedicado a esa familia no valían ni un acre de tierra firme. La abuela, a su vez, fijó la vista en el bordado de su regazo, negándose a presenciar la destrucción emocional de la joven a la que había ayudado a criar, cómplice de su cobarde silencio. El golpe de gracia llegó cuando el tío mayor, ahora dueño de la casa principal, miró su reloj de bolsillo y decretó la expulsión inmediata. Con voz autoritaria, les informó que necesitaban las habitaciones vacías de la servidumbre para alojar a los invitados de la ciudad que llegarían al banquete de celebración a la mañana siguiente. «Mejor váyanse ya, antes de que la lluvia arrecie», dijo como si les hiciera un favor, aunque la tormenta ya azotaba las ventanas. No hubo plazo de gracia, ni piedad, ni ofrecimiento de transporte al lejano pantano. Solo la seca orden de desaparecer, llevándose consigo al bastardo que manchaba la imagen de la nueva administración de la granja. La brutalidad de ese momento selló la ruptura definitiva. No solo la expulsaban, sino que borraban su existencia. El camino a la trastienda para recoger sus pertenencias transcurrió en un estado de shock, con las piernas moviéndose solo por la memoria muscular. Agarró 2 viejas maletas de cartón y empezó a meter dentro la poca ropa que tenían, junto con algunas mantas gastadas y el pequeño osito de peluche de su hermano. Cada objeto recogido parecía pesar 1 tonelada, cargado de recuerdos de una vida que acababa de ser declarada falsa. El aroma a lavanda seca en la habitación, que una vez le había traído paz, ahora olía a mentira. No estaba abandonando un hogar, estaba huyendo de una trampa que la había mantenido cautiva con esperanza durante años. Su hermano le preguntó por qué jugaban a viajar por la noche, y ella tuvo que tragarse las lágrimas para no asustarlo. Al cruzar el pasillo principal hacia la salida de servicio, oyó el comienzo de una alegre canción en el tocadiscos, ahogando el sonido de sus pasos vacilantes. Nadie vino a despedirse. La familia ya había pasado página, demasiado ocupada celebrando su nueva fortuna como para preocuparse por el destino de 2 parientes abandonados a su suerte. La pesada puerta trasera de madera maciza se abrió con un crujido, revelando la oscuridad absoluta de la noche tormentosa que la aguardaba. El viento frío entró con fuerza, apagando la vela que sostenía y sumergiéndolos en la gélida realidad del mundo exterior. La transición fue violenta. Del calor protegido y fragante de la gran casa a la hostilidad húmeda y fangosa del patio trasero. Se detuvo un instante bajo la lluvia torrencial. El agua helada empapó al instante su vestido y su cabello, pegando la tela a su piel temblorosa. Miró hacia atrás una última vez, viendo las siluetas de su familia danzando a través de las ventanas iluminadas, figuras distorsionadas por el cristal húmedo como monstruos en un teatro de sombras.
La puerta se cerró de golpe tras ella, el sonido de una cerradura girando resonó, separándola para siempre de ese mundo de luz y calor engañosos. Con su hermano aferrado a su cintura y las maletas pesando pesadamente en sus manos, heridas, dio el primer paso hacia la oscuridad del sendero fangoso, iniciando el descenso hacia el infierno geográfico que ahora era su única posesión. El camino de tierra, ahora transformado en un río de lodo viscoso, parecía engullir los pies de la protagonista con cada paso tortuoso, exigiéndole un esfuerzo hercúleo solo para mantenerse erguida contra la gravedad que lo derribaba todo. La lluvia no caía sin más. Azotaba, impulsada por ráfagas de viento que cortaban la fina tela de su abrigo como cuchillas de hielo, buscando el escaso calor de su piel temblorosa. El peso de sus bolsas improvisadas le cortaba la circulación en los dedos, pero la verdadera carga era el miedo paralizante de que si se detenía, no tendría fuerzas para reanudar la marcha. Su hermano, aferrado a su pierna y tropezando en el lodo, lloraba en voz baja, un sonido perdido en el rugido de la tormenta, pero que resonaba como un trueno en su conciencia, recordándole a cada segundo su abrumadora responsabilidad. La oscuridad era absoluta, rota solo por lejanos relámpagos que iluminaban brevemente la desolada inmensidad de los campos, que hasta hacía horas había llamado hogar, y que ahora parecían territorio enemigo. El frío empezó a calarle los huesos, un entumecimiento peligroso que empezaba en sus extremidades y subía lentamente, amenazando con acabar con su voluntad de luchar contra la inminente hipotermia. Sentía el agua helada correr por su espalda, empapando su ropa interior, creando una sensación de sufrimiento físico que le dificultaba incluso formular pensamientos coherentes o planes de acción. Con cada respiración, el aire gélido le quemaba los pulmones y la niebla que se elevaba del suelo parecían manos fantasmales que intentaban devolverla a la tierra de la que venía y a la que, según sus familiares, debía regresar como fertilizante. Acomodó al niño en sus brazos, levantándolo del suelo para evitar que se cayera al barro, y el peso extra hizo que los músculos de su espalda gritaran en protesta, un dolor agudo que aceptó como el combustible necesario para seguir adelante. En su mente, imágenes fragmentadas del pasado reciente surgían como destellos febriles, superpuestas al oscuro camino ante sus ojos cansados. Vio las manos de su abuelo trinchando el pavo en Navidad, repartiendo los mejores trozos a los primos de la ciudad, mientras ella esperaba en la puerta de la cocina con la bandeja vacía. El recuerdo del olor a comida caliente, nunca ofrecida con generosidad, contrastaba violentamente con el sabor metálico a sangre y lluvia que ahora sentía en la boca seca. Ese recuerdo no le traía consuelo, traía odio. Una pequeña brasa incandescente en lo profundo de su pecho que le impedía congelarse por completo en ese húmedo desierto. La injusticia no era solo un suceso de esa noche, era una vieja película que se había visto obligada a ver repetidamente y ahora proyectaban el último rollo bajo el cielo inclemente. El silencio del camino rural a veces era más aterrador que el estruendo de la tormenta. Era el silencio de la indiferencia de un mundo al que no le importaba si vivía o moría esa noche. Los árboles retorcidos al borde del camino parecían centinelas grotescos, observando su calvario sin ofrecerle refugio. Sus ramas desnudas crujiendo con el viento como huesos que se rompen bajo presión. Se sentía infinitamente pequeña. Una mota de polvo arrastrada por el vendaval en un paisaje que se tragaba historias humanas sin dejar rastros ni recuerdos. El vasto campo, que una vez había visto hermoso y productivo, ahora se revelaba como un monstruo dormido y hostil, donde la supervivencia no estaba garantizada por derecho, sino robada con cada segundo de resistencia contra los elementos naturales.
De repente, la oscuridad fue rasgada por dos rayos de luz amarilla que aparecieron tras la curva del camino, creciendo rápidamente, acompañados por el rugido de un motor viejo y mal afinado. Se arrojó a la cuneta lateral, arrastrando a su hermano hacia la hierba alta y húmeda, con el corazón acelerado por el miedo instintivo de ser vista en su derrota definitiva. Una vieja camioneta pasó retumbando, sus neumáticos levantando una cortina de agua sucia que la golpeó incluso en su escondite, cubriéndola de barro de la cabeza a los pies. A través de la ventana empañada del vehículo vislumbró risas y siluetas de personas secas y acaloradas, tal vez vecinos que regresaban de alguna fiesta, ajenos a la figura humana acurrucada en la cuneta como un animal atropellado. El vehículo desapareció en la noche, llevándose la luz consigo y dejando tras de sí un olor a gasolina quemada mezclado con el olor a tierra mojada. El paso del vehículo trajo consigo una nueva oleada de desesperación, la brutal constatación de que la vida seguía su curso normal para todos los demás, mientras que su mundo había terminado en ruinas. Se limpió el barro de los ojos con la manga empapada, sintiendo la humillación quemarle la piel más que la fría lluvia. Su hermano le preguntó con la voz temblorosa si ese coche los llevaría a casa, y ella tuvo que mentir de nuevo, susurrando que estaban en una aventura secreta de la que nadie podía enterarse. La mentira le supo amarga, pero era necesaria para mantener la cordura de la niña, cuya absoluta confianza en ella era el único pilar que le impedía desplomarse allí mismo, al borde del camino, y dejarse llevar por la tormenta. Al regresar al camino, sus pasos se hicieron más pesados, su ritmo se hizo más lento a medida que el agotamiento agotaba sus últimas reservas de energía física y mental. El sendero comenzó a descender, indicando que se acercaban a las tierras bajas, la región maldita donde el agua se acumulaba y la niebla nunca se disipaba por completo. El olor del aire cambió, perdiendo la frescura de la lluvia limpia y adquiriendo el denso olor a vegetación en descomposición y agua estancada. Era el perfume del olvido, el aroma del pantano profundo que la recibió no con una bienvenida, sino con una advertencia olfativa de que ese lugar no era fácil de sostener. Cada metro descendido parecía un paso hacia una tumba abierta, lejos de los ojos de Dios y de los hombres. Otro recuerdo invadió su mente, el día que reparó la cerca del potrero norte bajo un sol abrasador y su tío pasó a caballo, sin siquiera detenerse para ofrecerle agua. La había mirado como si fuera un poste o una piedra, una parte del paisaje que existía solo para servirle sin exigir nada a cambio. El recuerdo de ese sol ahora parecía una alucinación lejana y cruel. El dolor en sus manos, heridas por las asas de las maletas, la devolvió al gélido presente, donde no había sol, ni caballos, ni cercas que reparar, solo la brutal necesidad de poner un pie delante del otro. La ira de ese día se fundió con el dolor de la hora, creando un vínculo metálico en su alma. El terreno se había vuelto traicionero. El camino de tierra dio paso a un sendero de barro blando, donde piedras sueltas y raíces expuestas esperaban para torcer los tobillos cansados en la oscuridad. Tropezó, cayendo de rodillas en el barro, la maleta se le resbaló de la mano y se abrió, esparciendo algunas prendas blancas en la tierra oscura y líquida. Un grito de frustración se le atascó en la garganta, ahogado por el miedo a asustar a su hermano que gemía. Arrodillada en el barro, recogió frenéticamente los pedazos, intentando en vano limpiarlos. Las lágrimas calientes finalmente se mezclaron con la lluvia fría en su rostro. La suciedad en su ropa parecía la marca definitiva de su nueva condición social, manchada, sucia e irredimible. Fue durante esa caída que oyó el aullido lejano, un sonido largo y agudo que le erizó los pelos de la nuca en alerta máxima. Coyotes, o quizás
perros salvajes, olfateando la vulnerabilidad expuesta por la tormenta y la posibilidad de una presa fácil. El peligro animal despertó un instinto primario de supervivencia que superó la autocompasión momentánea. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor agudo en las rodillas, y abrazó a su hermano con más fuerza, escudriñando la oscuridad circundante en busca de ojos brillantes. La naturaleza no era romántica allí, era depredadora. Ya no era la nieta de la casa grande, era presa en territorio abierto, y esta comprensión le inyectó una dosis de adrenalina que le calentó la sangre. La caminata continuó en un doloroso estado de trance, donde la realidad se difuminaba con la pesadilla. El tiempo parecía distorsionado, los minutos parecían horas, y el camino parecía extenderse interminablemente hacia la oscuridad infinita. Empezó a contar sus pasos para mantener la mente concentrada. 1, 2, 3, cada número un pequeño acto de rebeldía contra la abrumadora necesidad de rendirse. Su hermano, exhausto, se había quedado dormido sobre su hombro, convirtiéndose en un peso muerto que desafiaba su columna, pero también servía de manta viviente contra su pecho. El calor de su cuerpo era la única prueba de que aún existían vida y esperanza en ese universo gris y húmedo. Un nuevo recuerdo la asaltó, la imagen de su abuela cerrando la despensa con llave y guardándosela en el bolsillo del delantal, negándole el acceso a comida extra después de un día de trabajo. La frugalidad moldea el carácter, había dicho la anciana con los labios apretados. La ironía de esa frase le sabía ahora tan amarga como la hiel. La frugalidad impuesta por sus abuelos la había preparado para el hambre que sentía ahora. Con el estómago rugiendo dolorosamente, vacía desde el almuerzo que se había saltado para terminar las tareas de la casa. El hambre no moldea el carácter, comprendió con claridad. El hambre solo dolía y humillaba, convirtiendo a los seres humanos en criaturas desesperadas. Se prometió a sí misma, allí, bajo la lluvia, que nunca dejaría que su hermano sintiera ese dolor. El sendero finalmente se niveló, indicando que habían llegado al fondo del valle, el epicentro de su desgracia. El suelo era esponjoso, saturado de agua, y el sonido de sus pasos cambió de sordos golpes a húmedos y repugnantes clups. El aire estaba quieto, pesado, sin el viento cortante de las colinas, pero con un frío húmedo que le escalaba más profundamente. La vegetación circundante era densa y caótica, arbustos espinosos que se aferraban a sus ropas como dedos esqueléticos intentando sujetarlas. Ahora estaban en los dominios del pantano, un lugar que la familia consideraba muerto, pero que latía con una vida secreta y reptante, los sonidos de insectos y anfibios que no se acallaban ni con la lluvia. La soledad en ese lugar era absoluta, un muro físico que la separaba del resto de la humanidad. No había luces de las casas vecinas, ni farolas, ninguna señal reconfortante de la civilización moderna. La sensación de aislamiento era abrumadora. Si gritaban pidiendo ayuda, nadie los oiría, y el barro los cubriría antes del amanecer. Sintió un pánico vertiginoso, la inmensidad del mundo rural derrumbándose sobre sus frágiles hombros, pero entonces la manita de su hermano se movió sobre su cuello, un toque suave e inconsciente que le sirvió de ancla para mantener la cordura. No podía permitirse el pánico. Ella era el único universo que él tenía, y ese pensamiento lo enderezó. A través de la cortina de lluvia, una forma oscura y angular comenzó a materializarse en la oscuridad, recortada contra el cielo gris. Parecía el esqueleto de un animal gigante sacrificado, con las costillas de madera expuestas y una postura retorcida y derrotada. Era la choza. Verla no le trajo alivio, sino un nuevo tipo de horror silencioso. Era peor de lo que recordaba o imaginaba. El techo se hundía visiblemente por un lado, y la estructura parecía hundirse en la tierra blanda como un naufragio a cámara lenta.
Esto no era una casa, era una ruina que la naturaleza ya estaba reclamando. La promesa de refugio de sus tíos había resultado ser la mayor mentira. Se acercó a la estructura con cautela, pisando los tablones sueltos que formaban un balcón improvisado y precario sobre el barro. La madera crujía bajo su peso, húmeda y resbaladiza por el limo acumulado durante años de abandono. No había puerta en la entrada, solo un enorme agujero negro por donde el viento entraba y salía libremente, silbando canciones tristes. El olor que emanaba del interior era a moho antiguo, tierra mojada y profundo abandono. De pie en el umbral, dudó, con el corazón apesadumbrado. Entrar allí significaba aceptar su destino, aceptar que ese era su lugar en el mundo. Pero el temblor de su hermano en brazos la impulsó hacia adelante. Dentro, la oscuridad era total y opresiva, casi sólida a su alrededor. Tanteó con la mano libre hasta encontrar una pared áspera, sintiendo la textura de la madera podrida que se desmoronaba al tacto. La lluvia goteaba dentro, casi tanto como fuera, formando charcos en el suelo irregular e inclinado. Encontró un rincón donde el techo parecía más intacto y colocó las maletas sobre el suelo mojado, creando una barrera improvisada contra el viento. Al colocar a su hermano sobre las mantas húmedas, sintió que finalmente le faltaban las fuerzas. Le fallaron las piernas y se deslizó por la pared hasta el suelo, sintiendo el agua helada empaparse el vestido, sentada en el barro de su propia herencia. Allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y la respiración rítmica de su hermano, el viaje físico terminó, pero el viaje del alma llegó a su punto más bajo. No hubo lágrimas de alivio, solo la respiración jadeante de quien ha corrido una maratón para alcanzar un abismo sin fondo. Estaba en el fondo, literal y metafóricamente, rodeada de escombros. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la tenue luz, notó que la madera a su alrededor, aunque podrida, seguía en pie, desafiando la gravedad. Tocó el suelo fangoso con la palma abierta, sintiendo el pulso frío de la tierra bajo el lodo. La habían tirado a la basura, pero olvidaron que sabía cómo reciclar la vida de los escombros. Es difícil imaginar la fuerza que se necesita para no rendirse en un momento como este. Si esta lucha por la supervivencia también te ha afectado, recuerda suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiéndote historias de superación como esta. El amanecer en el pantano no trajo calor, solo una luz gris y lechosa que expuso sin piedad la cruda miseria del refugio. La joven despertó con el cuerpo rígido, el frío de la noche profundamente grabado en sus huesos, observando a su hermano aún dormido sobre su abrigo húmedo, ajeno a la desolación. La luz del día reveló las heridas abiertas de la estructura, vigas ennegrecidas por el tiempo, el suelo inclinado como la cubierta de un naufragio y el techo acribillado de agujeros por donde la luz entraba como lanzas de polvo en suspensión. El silencio matutino solo se rompía por el rítmico goteo de un charco en el centro de la habitación, un reloj de agua marcando el tiempo de su ruina. Sin embargo, al levantarse y pisar el suelo que crujía bajo sus pies, sintió una extraña firmeza bajo la descomposición superficial, como si el esqueleto de la casa resistiera por pura terquedad, reflejando su propia voluntad de no derrumbarse ante lo imposible. Fue entonces cuando un sonido distinto emergió de la densa niebla que envolvía la propiedad, el crujido seco de una rama pisada a propósito, no por un animal extraviado, sino por un hombre. Corrió hacia la puerta, con el corazón acelerado, esperando ver a alguno de sus tíos venir a expulsarla de una vez por todas o burlarse de su desgracia. Pero lo que vio fue una figura solitaria y encorvada caminando lentamente por el sendero fangoso.
Era un viejo labrador de la región vecina, un hombre hecho de silencio, de barba canosa y cuero curtido, que llevaba un haz de leña seca sobre los hombros y una vieja herramienta de hierro colgada del cinturón. No la miró con lástima ni desprecio, sino con la serena y sobria comprensión de quien ha visto muchas tormentas derribar árboles fuertes y sabe que la supervivencia es silenciosa. El anciano se detuvo ante el porche torcido, colocando la leña en la tierra seca bajo el alero con un golpe sordo que sonó como una ofrenda de paz en aquel paisaje devastado por la guerra. Sin pronunciar una palabra de saludo formal, sacó de su bolsillo un puñado de clavos oxidados pero útiles y un martillo de mango desgastado, colocándolos sobre la madera podrida del parapeto. Sus ojos, profundos y rodeados de arrugas, que parecían mapas de ríos secos, se encontraron con los de ella por un breve instante, comunicándose una comprensión mutua de la dureza de la vida. No había caridad sentimental en su gesto, solo la solidaridad práctica de quien sabe que el frío mata más rápido que la tristeza. En el duro mundo del campo, la verdadera ayuda venía en forma de calor y herramientas, no de palabras bonitas ni promesas vacías. Mientras ella dudaba, sin saber si agradecerle o alejarse del desconocido, el hombre pasó. Su mano callosa por una de las vigas del cobertizo, raspando la capa superficial de baba verde con su uña gruesa y oscura. Te dieron esto riéndose, pensando que era basura para quemar, murmuró con una voz ronca que parecía emanar de la tierra misma. Pero la madera que cruje así no es pino barato que se pudre fácilmente. Esto es roble noble, muchacha. Está podrida por fuera porque ha sido descuidada y maltratada, pero el corazón de la madera es de hierro. La revelación flotaba en el aire, húmedo como una profecía, lo que parecía ruina a los ojos ignorantes de la codiciosa familia era, de hecho, una noble estructura camuflada por la decadencia, esperando solo manos dispuestas a limpiarla y revelar su verdadera fortaleza. Entonces señaló el suelo que rodeaba la casa, donde el barro burbujeaba suavemente cerca de las estacas de los cimientos que parecían hundirse en la tierra blanda. La protagonista esperaba una advertencia terrible sobre el peligro inminente de derrumbe, pero el cintos anciano sonrió, un gesto inusual y sutil que iluminó su rostro severo por un instante. Dicen que se hunde porque es un pantano malo, tierra muerta, dijo, pateando la tierra blanda con la punta de su bota gastada. Pero el suelo solo cede así cuando está lleno de agua viva. No es barro de lluvia, es la primavera que quiere respirar. Sus palabras transformaron su miedo en un profundo misterio. Lo que sus tíos llamaban una maldición geológica, este extraño lo veía como un exceso de vida, reprimida, sugiriendo que el problema no era que la tierra fuera débil, sino que era demasiado poderosa. Antes de que pudiera formular preguntas sobre el pasado del lugar, el anciano se ajustó el sombrero y le dio la espalda, reanudando su camino a través de la espesa niebla, como si nunca se hubiera detenido allí. Dejó atrás la leña, los clavos y, lo más importante, una nueva lente a través de la cual ella podía ver su prisión fangosa. La casa no era un cadáver en descomposición, era un guerrero herido que esperaba sanar. La tierra no era una tumba, era un manantial represado. Mientras encendía el primer fuego real con la leña donada, sintiendo que el calor comenzaba a expulsar el frío mortal de la choza, la joven miró las paredes ya no con desesperación, sino con una curiosidad analítica y creciente. Había secretos enterrados allí, historias que antecedían a la avaricia de su familia. Impulsada por las enigmáticas palabras del viejo leñador, la joven decidió que no pasaría otra noche, temiendo que la tierra la tragara. Literalmente, desenterraría la verdad bajo sus pies.
Con su hermano a salvo en un rincón seco, blandió la palanca prestada y atacó los tablones podridos en el centro de la habitación, donde la pendiente era más pronunciada y la humedad se filtraba como sudor frío. La madera cedió con agudos crujidos, liberando un intenso olor a tierra atrapada y hongos antiguos, un aliento estancado de décadas que se elevaba al aire gélido del cobertizo. El trabajo era brutal, exigiendo cada gramo de fuerza de sus delgados brazos, pero al retirar la capa superficial de podredumbre, se dio cuenta de que el barro debajo no era un abismo infinito, sino que cubría algo sólido, una estructura deliberada que sus familiares nunca imaginaron que existiera. Mientras limpiaba la mugre negra con las manos desnudas, sus dedos rasparon la inconfundible frialdad de la piedra tallada, revelando no el caos del pantano, sino una antigua y robusta base de mampostería, oculta a propósito bajo el falso suelo. Allí, enclavado en un nicho de piedra seca y protegido de la voraz humedad del pantano, yacía un objeto que parecía fuera de lugar en aquella escena de miseria. Una pesada caja de metal, cubierta por una fina capa de óxido, pero sellada con cera y plomo. El corazón de la protagonista se aceleró, un frenético tamborileo contra sus costillas. No era basura olvidada, era un secreto guardado. El aislamiento del cobertizo, la reputación de la tierra pobre, la ubicación remota. Todo parecía de repente formar parte de un camuflaje perfecto, orquestado por alguien mucho antes que ella. Con manos temblorosas, forzó la tapa de la caja, que protestó con un crujido metálico antes de ceder, revelando un interior forrado de terciopelo carmesí, descolorido por el tiempo. Lo primero que llamó su atención fue un grueso fajo de billetes viejos, dinero de una época pasada, pero aún válido, suficiente para cubrir gastos de comida y reparaciones durante el crudo invierno que se avecinaba. Sin embargo, el verdadero tesoro se encontraba bajo los billetes. Un diario encuadernado en cuero agrietado y un conjunto de documentos cartográficos dibujados a mano con tinta china, sellados con escudos de armas oficiales. El olor a papel viejo y tinta seca llenó su nariz. Un aroma a historia y permanencia que contrastaba violentamente con la fugacidad de su situación actual. Desplegó el mapa más grande con reverente cuidado, y sus ojos, acostumbrados a leer el terreno, descifraron al instante lo que los abogados de la ciudad no habían visto. El dibujo mostraba todo el valle, con líneas azules que convergían precisamente en el punto donde ella estaba sentada. El documento legal adjunto confirmó la sospecha del anciano. Ese terreno no era un pantano inútil debido al mal drenaje, sino el punto de nacimiento del gran manantial, el corazón hidrológico que alimentaba todos los arroyos de las granjas vecinas, incluida la de su familia. El exceso de agua que pudría la madera no era un defecto, sino una prueba de una abundancia inconmensurable. Sus parientes, en su ciega codicia por los pastos visibles, le habían dado sin saberlo la clave de la vida de toda la región. Al abrir el diario, encontró la letra firme y elegante de una mujer llamada Elena, la propietaria original, quien como ella había sido subestimada por los hombres de su época. Las páginas narraban la decisión deliberada de Elena de construir su estudio sobre el manantial y camuflar la riqueza del agua como un pantano infranqueable, protegiendo el recurso de la explotación depredadora de las grandes granjas que comenzaban a rodear el valle. Junto al diario, en el fondo de la caja, había una gran y pesada llave de hierro adornada con motivos de raíces entrelazadas. Elena había escrito en la última página: «A quien tenga el coraje de hundir las manos en el barro, le dejo la clave de la verdadera prosperidad. La tierra solo se rinde a quienes la respetan». La revelación cayó sobre la cinta protagonista como un pesado manto de responsabilidad y poder silencioso.
Cerró la caja y miró a su alrededor, viendo la choza ya no como una ruina húmeda, sino como un santuario camuflado, una fortaleza que custodiaba la sangre de la tierra. La sensación de humillación se evaporó, reemplazada por una fría claridad estratégica. Ella no era la pariente pobre expulsada, era la guardiana de la fuente. Al acariciar la fría llave de hierro, sintió una profunda conexión espiritual con aquella mujer del pasado, una alianza femenina que trascendía la muerte. La familia podía tener la gran casa y los vastos campos, pero ella tenía el agua. Y en un mundo rural, quien controla el agua, controla el destino. El dinero encontrado en la caja de metal se usó con precisión quirúrgica, cada moneda gastada calculada para asegurar la supervivencia a largo plazo, no la comodidad inmediata. La joven bajó al pueblo al amparo del amanecer, comprando vidrio, clavos, herramientas y semillas, regresando antes de menos que los curiosos pudieran cuestionar su repentina liquidez. De vuelta en el cobertizo, los trabajos de restauración comenzaron no como una renovación estética, sino como un acto de exhumación. Raspó capas de limo y madera podrida con una espátula de hierro, revelando centímetro a centímetro el noble roble que el viejo trabajador le había prometido. El olor a serrín fresco y aceite de linaza comenzó a reemplazar el olor a humedad, y el sonido de la sierra cortando la madera resonó por el valle, como un himno de resistencia. Sus manos, una vez heridas por la huida, ahora estaban callosas por la construcción, aprendiendo el lenguaje de la carpintería a base de ensayo, error y tenacidad. Guiada por los mapas hidrológicos dibujados por Elena, la protagonista inició la batalla para controlar el agua que amenazaba los cimientos, transformando al enemigo en aliado. Con una pala pesada y botas clavadas en el barro, cavó zanjas de drenaje precisas, siguiendo la pendiente natural del terreno descrita en el viejo diario, canalizando el exceso de humedad lejos de la casa y dirigiéndolo a un tanque de piedra natural que limpió de escombros. Lo que una vez fue un pantano estancado comenzó a fluir con un murmullo cristalino y constante, y la tierra alrededor de la casa, liberada del ahogamiento, comenzó a secarse y a endurecerse. El barro negro, antaño símbolo de suciedad y descomposición, se reveló como una rica tierra volcánica, saturada de nutrientes acumulados durante décadas de abandono, lista para cobrar vida con el más mínimo toque de una semilla. Entre esas 4 paredes, la atmósfera cambió lentamente de refugio de emergencia a un verdadero hogar, calentado por el fuego que ahora crepitaba constantemente en la estufa restaurada. Enseñó a su hermano pequeño a limpiar las verduras y a recoger ramitas secas, integrándolo en la rutina de supervivencia no como una carga, sino como un pequeño compañero, devolviéndole el sentido de propósito que la expulsión le había arrebatado. El aroma de la sopa de raíces y hierbas que hervía a fuego lento en la olla de hierro llenaba el aire, creando una barrera olfativa contra la tristeza, y las noches dejaron de ser momentos de terror para convertirse en rituales de narración a la luz de la lámpara. La frugalidad que sus abuelos le impusieron como castigo, ahora la aplicaba como disciplina de libertad, descubriendo que necesitar poco era la forma más pura de no depender de nadie. Pausa en la historia. Es increíble ver cómo la dignidad se puede reconstruir ladrillo a ladrillo, ¿no? Si sientes este cambio y lo apoyas, deja un me gusta y suscríbete. Realmente nos ayuda a seguir contando estas historias. Desde el exterior, sin embargo, mantenía estratégicamente la apariencia de ruina, dejando las tablas exteriores grises y desgastadas para no despertar la codicia prematura de los familiares que la observaban desde lejos. Pero en la parte trasera, donde nadie desde el camino podía ver, el huerto empezó a
brotar con un vigor sobrenatural nutrido por el agua pura del manantial secreto. Hojas de un verde oscuro vibrante brotaban de la tierra negra y las antiguas semillas encontradas en el taller despertaron de su letargo, prometiendo una cosecha que la tierra seca y sobrecargada de la granja principal jamás podría ofrecer. Mientras los pastos de los tíos empezaban a amarillear con la llegada de la sequía estacional, el pantano trasero seguía siendo un oasis exuberante y oculto, un jardín secreto cultivado con esfuerzo y estrategia silenciosa. La transformación física de la protagonista era visible, sus hombros se ensancharon, su postura más erguida y su mirada, antes baja y sumisa, ahora recorría el horizonte con la firmeza de quien domina el terreno que pisa. Llevaba la pesada llave de hierro colgada del cuello por un cordón de cuero, sintiendo el frío metal contra la piel como un recordatorio constante de su autoridad oculta sobre ese lugar. El trabajo duro moldeó sus músculos y endureció su piel, pero también sanó su mente. Cada clavo martillado era una respuesta al rechazo, cada piedra movida era un muro erigido contra la humillación pasada. Ya no era la huérfana servil que esperaba migajas, era la dueña de su propio dominio, construyendo un reino con los escombros que le habían arrojado con desprecio. Al final de cada agotador día, se sentaba en el porche recién reforzado. Se cepillaba la tierra de debajo de las uñas y contemplaba el brillo de las luces de la gran casa en la colina distante. Ya no había envidia en su corazón, solo una fría y distante compasión por quienes creían que la riqueza residía en las alfombras persas y el cristal, y no en la tierra viva y el agua corriente. Sentía una profunda paz ancestral, la satisfacción de quien come pan amasado con sus propias manos y duerme bajo un techo que no le debe nada a nadie. La reconstrucción de la cabaña había, sin querer, reconstruido su alma. Sabía que la batalla final aún estaba por llegar, pero por primera vez en su vida tenía un castillo que defender y la absoluta certeza de que esta vez no sería ella quien se retirara. La calma del invierno dio paso a una primavera seca e implacable, que transformó los verdes pastos de la finca principal en alfombras de sofocante polvo amarillo, mientras el ganado de los tíos, visiblemente demacrado, mugía pidiendo agua en los abrevaderos que se secaban día tras día. Desde lo alto de la colina, los patriarcas comenzaron a notar algo que desafiaba la lógica de su codicia. Una constante columna de acogedor humo blanco que ascendía de la chimenea de Brejo do Fundo, y un verde insolente que se extendía por las tierras bajas, burlándose de la aridez que plagaba su rica herencia. En el pueblo, cuando la protagonista fue a comprar provisiones, ya no cabizbaja, sino con la barbilla en alto y ropa limpia, su tío mayor la observaba desde la ventanilla de su polvorienta camioneta. Su mirada no transmitía el desprecio habitual, sino una sospecha venenosa y calculadora. Verla sobrevivir era una afrenta, pero ver su prosperidad en medio de la crisis era una silenciosa declaración de guerra que no podía ignorarse. La tensión se materializó en una tarde sofocante cuando el sonido de un motor rompió el silencio sagrado del refugio, deteniéndose abruptamente en el límite de la propiedad, donde el antiguo barro dio paso a tierra firme y drenada. El tío bajó del vehículo, cerró la puerta de golpe y caminó hacia la cerca, improvisada, recorriendo con la mirada codiciosa el exuberante huerto y, sobre todo, el brillo plateado del tanque de piedra lleno de agua cristalina. No cruzó la línea, restringido por una barrera invisible de autoridad que ahora emanaba de aquel lugar, pero gritó a través del alambre que se habían cometido errores de medición en la división y que el agua que fluía allí pertenecía históricamente a la sede de la granja. La amenaza no era física, sino burocrática
y moralmente perversa. Dejó claro que llamarían a abogados para corregir la generosidad que se les había otorgado, prometiendo regresar no de visita, sino para tomar lo que la naturaleza, en su sabiduría, le había negado. La protagonista observaba la escena desde el balcón, inmóvil como una columna de sal, con la mano derecha firmemente aferrada a la llave de hierro que colgaba de su cuello, sintiendo el metal calentarse con furia contenida. No gritó ni corrió a ocultar sus conquistas, simplemente sostuvo la mirada del invasor con una frialdad que lo hizo retroceder momentáneamente, desconcertado por la fuerza de aquella mujer a la que consideraba rota. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba y que vendrían con papeles, mentiras y fuerza bruta para intentar arrebatarle la tierra de las manos. Sin embargo, mientras acariciaba el bolsillo donde guardaba la copia del mapa original del manantial, sintió una certeza pétrea. Encontrarían un adversario que conocía los secretos de la tierra mejor que ellos, mismos su propia codicia. La guerra llegaría, pero esta vez el barro estaría de su lado. El polvo que levantaba la camioneta de su tío se asentó lentamente, devolviendo el silencio sagrado al valle. Pero algo fundamental e irreversible había cambiado en la joven. El miedo paralizante que le había helado las venas aquella primera noche de tormenta se había disipado por completo, evaporado por el calor de su propio trabajo y la vibrante verdad oculta en la tierra. Se miró las manos, aún sucias por el honesto trabajo del día, y ya no vio la marca de la vergüenza ni la servidumbre. Vio la misma fuerza bruta que Elena, la antigua dueña, había documentado con tinta y sufrimiento décadas atrás. La casa a sus espaldas, que ahora exudaba el reconfortante calor de la chimenea y el aroma a pan recién horneado, ya no era un refugio temporal contra la lluvia, sino una fortaleza inexpugnable construida sobre la sólida roca de su resiliencia. Comprendió, con una claridad meridiana, que podrían llevarla a juicio o amenazarla con leyes escritas por hombres codiciosos, pero jamás podrían confiscar el vínculo visceral que había forjado con la tierra. Ahora ella era parte del ecosistema, profundamente enraizada como los viejos robles que bebían del manantial secreto. Su hermano salió corriendo del balcón, riendo con su recién descubierta inocencia, mientras perseguía una luciérnaga en el crepúsculo, con el rostro radiante de salud y libre de la sombra de servilismo que había oscurecido su pasado en la casona. Al verlo jugar libremente en el suelo, que todos decían que los tragaría vivos, sintió un triunfo silencioso y ardiente que le calentó el pecho contra el frío nocturno que se acercaba. La injusticia del pasado no se había borrado. La cicatriz permanecía en su memoria, palpitando cada vez que miraba las distantes y arrogantes luces de la mansión. Pero se había transmutado alquímicamente en combustible, una energía implacable que los sostendría durante cualquier invierno venidero. La familia de la colina poseía los papeles y la arrogancia de la herencia, pero se morían de hambre en un castillo de arena a punto de derrumbarse. Ella sostenía el agua, la verdad histórica y la llave de hierro que abría no solo una puerta, sino un futuro de dignidad que creían haberle robado. El equilibrio de poder había cambiado de manera invisible y el peso de esta nueva autoridad se sentía justo y ligero en su alma. Cuando la noche finalmente se apoderó del valle, envolviendo el pantano más profundo, en un abrazo protector de sombras azules y luz estelar, el sonido del manantial oculto pareció hacerse más fuerte, transformándose en un latido constante bajo el suelo recuperado. Se tocó el frío hierro de la llave en el pecho una última vez, en un gesto de juramento silencioso, consciente de que la confrontación externa era inevitable, pero sabiendo que ya era la vencedora en la única batalla que realmente importaba.
la lucha contra su propia insignificancia. Allí, respirando el aire puro y penetrante de su propio dominio, comprendió que algunas ruinas son, de hecho, cimientos por descubrir, y que el fin decretado por otros era solo su comienzo. A veces, la mayor venganza es simplemente florecer donde intentaron enterrarnos. Si sentiste renacer esta esperanza junto a ella, suscríbete para no perderte las próximas historias que contaremos. Gracias por estar aquí y compartir este nuevo comienzo.